para hablar de coyuntura, pero si me permite después alguna cosa más a largo plazo. Bienvenido, senador, líder del sector Fuerza Renovadora, Mario Vergara. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, justamente se han propuesto trabajar en conjunto Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay. Em, ¿Con qué objetivo? Bueno, creo que es a todas luces con la Asamblea Uruguay y con otros sectores, Plataforma, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Humanista, Claveles Rojos, tenemos una fuerte sintonía en la forma de ver el proceso político, en la forma de ver lo que el En país la forma de ver a necesita, Pereira como presidente del FA. también porque es parte del acuerdo que hicimos, digamos que confluimos ahora. Que también responde a esa visión de qué es lo que el FA necesita, cómo debe fortalecerse. Y bueno, creo que esa sintonía política ya llamaba a gritos comenzar a dar pasos que afortunadamente los estamos dando de una mayor coordinación y una mayor confluencia de los distintos sectores que usted mencionaba para el accionar político. Creemos que es una pata dentro del Frente Amplio que tiene una voz importante, que tiene además un apoyo electoral importante cuando se lo visualiza de manera integral y que le va a hacer bien al Frente Amplio que tengamos esta mayor confluencia. Por el momento lo que hicimos fue una declaración vinculada al proceso electoral dentro del Mm. Frente Amplio. Queríamos que las presidencias del Frente, la nacional y las departamentales, se hicieran en el acto eleccionario del 5 de diciembre, a padrón abierto, con adhesión simultánea. Pensábamos que, bueno, que tenía que haber multiplicidad de candidaturas, limitada, pero multiplicidad al fin. Y con esto que, sí, que ya promueve el sector de COSE, y también hay una mujer, ¿no? Así Promovida es, por va a haber pero dan candidaturas por múltiples. digamos, dan por resueltas las No, candidaturas todavía no. paritarias o Ah, no. bueno, sí, la diversidad de género está también en la resolución. El Frente Amplio en el fin de semana tomó resolución de que la elección se hace en la elección abierta del 5 de Mm. diciembre con candidaturas que garanticen diversidad de género, pero que también limita el número y que va a haber un nuevo plenario en donde se van a definir los candidatos potenciales que tengan mayor adhesión, ¿verdad? O sea, hoy hay más nombres que tres, pero van a quedar tres para ir a la elección del 5 de diciembre. Y también en la declaración que decía, explicitábamos nuestro apoyo a la figura de Fernando Pereira como un excelente candidato para la presidencia del Frente Amplio. Un paso más adelante, y que estamos trabajando en él también, es generar una base programática, un documento, un cuerpo programático en donde estos sectores y seguramente algunos más con los quienes también estamos dialogando, vamos también a hacer una especie de presentación en sociedad de ese acuerdo programático que estamos elaborando, con miras a consolidar la idea, bueno, de que esta pata frente amplista, esta pata progresista, sereñista, ¿Serenista o este, astorista? no, sereñista, progresista, y todos los istas que puedan estar dentro de este conglomerado, ¿verdad? Lo que está claro es que tenemos mucha sintonía en la visión política y a veces era más difícil explicar por qué no confluíamos más o antes que explicar ahora el por qué confluimos. Creo que en general la gente visualiza como un proceso natural Porque que es se más iba a fácil ser dar. oposición, No, ser no. oficialismo. No, no es por eso, no es por eso. Es porque el Frente Amplio ha estado en un proceso que tiene que ver con haber perdido las elecciones, que tiene que ver con el proceso de balance y autocrítica que ha discutido todo este año, y que ya hay un documento bastante bueno a nuestro juicio para terminar de discutir en el Congreso de octubre. También la discusión sobre la renovación, la perspectiva, las líneas de acción futuras. También hay un documento con respecto a eso que se va a terminar de discutir en el Congreso de octubre. Y después mirar para adelante. Esto se tiene que coronar con las elecciones de diciembre, Pero, con una senador, nueva conducción política. ¿Perdón? recién en octubre de este año va a salir un documento para dialogar sobre la autocrítica. No, el documento está pronto hace ya unos cuantos meses. El problema es que pensamos que solo se puede cerrar
esa discusión en el marco de un Congreso. Y el Congreso, el Frente Amplio, lo tuvo que postergar 2 veces por cuestiones de la pandemia. Iba a ser en abril, después iba a ser en mayo y ahora va a ser los primeros días de octubre por las cuestiones de la pandemia. Pero el documento ya fue avalado por un plenario hace ya algunos meses y el segundo documento de perspectivas también. Y entendemos que este cierre de discusión lo tenemos que hacer de manera esencialmente presencial, mirándonos las Sí, caras. Por eso es que se cierra recién en el próximo Congreso. Y dígame, senador, usted recién mencionaba la palabra pandemia. Hoy yo no sé en qué estamos, no es pospandemia, tampoco es Hay que el seguir momento más cuidándose, crudo. Sí, por supuesto, pero estamos en otra etapa, sin si se duda. quiere, ¿no? Y en este contexto, ¿cómo entiende que es el relacionamiento con el oficialismo? El juego político también, ¿no? Ujú, Voy a sí. eso. ¿Las 800.000 firmas cambiaron en algo? Sin duda. La presentación de las 800.000 firmas cambiaron el escenario político. Tienen a una oposición mucho más a la ofensiva, sumado a otros aspectos, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la evolución de la economía, la evolución de la sociedad en este año. Seguimos teniendo serias dificultades en el terreno económico, muy serias en el terreno social, con 100.000 pobres más. Tenemos un panorama de discusión ahora con la rendición de cuentas que, bueno, que nos enfrenta de alguna manera a la forma de ver qué debe hacer el Estado en este marco crítico. En nuestra visión, el Estado tiene un rol fundamental en este proceso. La visión del gobierno sigue siendo la del recorte del gasto aún en el marco de la situación crítica. Y también algunos otros temas de alto impacto, de alta saliencia, como el tema del puerto, en donde realmente tenemos una visión muy, muy crítica de lo que es para nosotros una entrega escandalosa de un monopolio en el puerto de Montevideo, que no solamente es inconstitucional, es ilegal, sino también se hizo de una forma totalmente abusiva, sin informes, sin respaldos jurídicos, sin respaldos económicos, una forma de tratar la cosa pública, y ni más ni menos que el puerto Mm. de Montevideo, que no se corresponde con lo que debe Final- hacer un ¿Finalmente Estado presentaron la denuncia potente. penal? ¿Perdón? ¿Finalmente se presentó denuncia penal? Aún no, pero estamos evaluando la posibilidad pasada la interpelación, procuramos llamar a responsabilidad política, bueno, al Poder Ejecutivo, en Ujú. particular al ministro Heber, al presidente de la Administración Nacional de Puertos. Eh, Hicimos una moción para censurar al ministro, que Sí, no no, prosperó. obviamente con las mayorías Mm. de la coalición de gobierno, a pesar de que había varios socios en la coalición incómodos con la situación, Sí, pero pero una cosa es obviamente, incómodos y otra cosa es promover una censura, ¿no? y bueno, pero además, dicho por ellos mismos, priorizaron continuar con su pertenencia al gabinete. Y ahora vamos por 2 vías, una de carácter más administrativo, procurando que se declare nulo el acuerdo por Sí. inconstitucional, por ilegal. Eso debería llegar después de un proceso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y también en paralelo por la vía judicial, la vía penal, porque entendemos que efectivamente hay delitos, ¿no? Para empezar, abuso de funciones, sin duda, Ese porque... delito, en tanto no lo Sí. deroguen, va a estar Sí. siempre ahí al alcance de la mano, Y ¿no? bueno, lo que pasa es Mm. que, fíjese que acá el Poder Ejecutivo tomó una resolución del Consejo de Ministros, o sea, firmado por todos los ministros y todas las ministras, en donde se le da un monopolio por 60 años a una empresa privada del manejo de contenedores en el puerto de Montevideo, con un montón de Sí, beneficios bueno, no es adicionales. un monopolio explícito y eso es lo que se argumenta, ¿no? De las Bueno, autoridades. es un monopolio, no dice la palabra monopolio del acuerdo, pero si a la competencia le obligan a pasar todas las actividades a una sola empresa, huele a monopolio, luce a monopolio, tiene los colores de un monopolio. Y esa resolución del Consejo de Ministros, cuando pedimos nosotros esa resolución, que tuvimos que llegar a la justicia para que el Ejecutivo nos mostrara la resolución, queda al desnudo de que era un expediente vacío, que no tenía un solo informe, que no tenía un informe jurídico que fundamentara la negociación y que fundamentara el por qué hacer esa entrega contra 0 pesos, porque la empresa no paga nada
por ese monopolio. La empresa se valoriza en más de $1.000 millones por la firma de este acuerdo. Dígame, senador, Y no pero pagó todo nada, esto está ni en... informes económicos. O sea, el expediente estaba vacío, no tiene ni un solo informe. Bien, bueno, estaremos al tanto de su presentación ante la justicia entonces, pero la pregunta es, ¿todo esto se juega en este referéndum por los supuestos 135 artículos de la LUC? No, no, son temas que van en paralelo. Yo creo que tenemos que ir a la discusión profunda que no pudimos tener cuando se discutió la LUC, y esa es parte del tema, que se metieron 500 artículos, 30 y pico de leyes contrabandeadas en una ley de urgencia para discutir en 90 días, y no hubo la chance de dar una discusión más profunda de la ley. Y bueno, esto es, la oportunidad del referéndum es que la sociedad se informe, tome posición, discuta sobre los artículos que están impugnados, sobre los grandes ejes, ¿no? Temas Bien. de seguridad, de vivienda, de educación, de derechos laborales, de inclusión financiera. Pero también es claro que cuando se llega a un referéndum de estas características, el estado de ánimo y la percepción de la gente también incide. Por lo tanto, no es parte de la discusión en el referéndum, Pero está en sí, el aire. pero está en el aire, porque el Lo que contexto... puede ser el eventual descontento con un gobierno. Exacto, el contexto económico, el ¿Coinciden? contexto social. Bien. ¿Coinciden, Vero, coincidís? Sí, creo que sí, que sin duda a la hora de votar son muchos los factores que inciden, y más cuando se está hablando de una iniciativa que tiene 135 artículos, son muchos, ¿no? Entonces, bueno, habrá alguno que está más interiorizado en la seguridad, otros más interiorizados en la educación, otros más en la economía, pero creo que la gran mayoría de los ciudadanos va a ir a votar una globalidad. Y en esa globalidad es donde aparece allí esa sensación. Creo que no en vano el gobierno está reaccionando y está saliendo a hacer campaña. Lo vimos muy activamente al secretario de la Presidencia, ya recorriendo el interior del país, y va sin duda a tener mucha importancia, no solamente la campaña que el gobierno puede hacer, sino cómo nos encuentre en abril del próximo año o marzo del próximo año. ¿Cómo esté la economía? ¿Se dan cuenta, los no? datos Cómo de la cantidad de seguridad. factores tan ajenos a los artículos pueden generar un referéndum a favor o en contra, ¿no? Es increíble. Creo que esa va a ser la respuesta más contundente, que sea, bueno, las cifras, la realidad que el gobierno tenga en ese momento Sí, para claro, para mostrar. Pero me gustaría hacerle una pregunta a Vergara respecto al tema de Pereira. ¿Qué presidente del Frente Amplio se quiere en la figura de Pereira o a qué se apuesta? Porque hemos visto muchos presidentes del Frente Amplio, cada uno le pone más allá de los estatutos su impronta, o qué presidente necesita el Frente Amplio. Es una muy buena pregunta porque explica también el proceso a través del cual llegamos, por ejemplo, al apoyo a la figura de Fernando Pereira. Nosotros en el proceso de autocrítica también nos autocriticamos lo que fueron las conducciones del Frente Amplio, cómo se habían llegado, qué capacidad efectiva de gobernar, entre comillas, al Frente Amplio tuvieron. Y una de las cosas que aprendimos es que lo que no debía pasar era que cada sector largara su candidato y después se votara en una disputa más fratricida, y el que ganaba tenía 30, el segundo 28, el tercero 25, y después eso no se reflejaba en apoyos masivos a la presidencia. También aprendimos que la estructura de dirección del Frente tiene que tener un talante colectivo para justamente garantizar los apoyos amplios de sectores y de bases del Frente Amplio. Por eso es que muchos de los sectores los que apoyamos hoy a Fernando nos basamos en el hecho de no tirar nombres nuestros, no de ir a ver un candidato o candidata de mi sector o de otro, sino tejer, buscar, negociar candidatos que tengan la capacidad de congregar apoyos amplios de sectores y de bases que den garantía después del apoyo amplio, no para ganar la elección, porque ganar la elección es un momento para conducir al Frente Amplio por los próximos 4 años. Nosotros creemos que en ese sentido Fernando tiene las capacidades de congregar esos apoyos, de ser capaz de conducir un equipo de dirección y mucha capacidad de interlocución y articulación con todos los sectores del Frente, y eso le va a hacer muy bien
a la necesidad de tener una dirección colectiva, potente, con fuerza, además de lo que es el peso político específico propio que tiene Fernando Pereira. Bien. ¿Alfredo? Dos temas, Mario. Por un lado, el tema de lo que es la alianza, esta que están ustedes transando, en definitiva, es la pata socialdemócrata que estaba desperdigada en 14.000 grupitos, ¿tá? A través de unipersonales más que grupos, muchos de ellos, ¿tá? Y había algunos grupos pesados. Bueno, ahora a ver si se unen todos y forman la tercera pata necesaria dentro del Frente Amplio, ¿no? Está el Partido Comunista, está el MPP y estaría la tercera pata que serían ustedes con toda la confluencia de... Espero que logren convencer a todos estos que son díscolos y que no quieren, quieren ser cabeza de ratón, pero no cola de león. ¿Tá? Eso por un lado, porque no hay diferencias ideológicas serias muchas veces entre los grupos de ustedes. Era una cuestión más de personalidades o de enfoques, de liderazgo que Y de procesos, ¿no? Porque el Frente está en un proceso de renovación y esas cosas generan, bueno, las renovaciones no es que, a ver, cambio un nombre, pongo otro, ¿no? Esos son procesos políticos que hacen que, bueno, muchos compañeros y compañeras tengan la perspectiva de operar como futuros líderes, renovación de posiciones, etcétera, y eso va decantando. Yo soy muy optimista de este proceso. No le llamaría socialdemócrata, pero porque es más amplio. Para darle claro. un espectro amplio, ¿no? Es decir, Muy bien. ahora, el tema es lo otro, es la reestructura necesaria del Frente Amplio, que vos lo has planteado muchas veces. Vos me decís ahora que la autocrítica va a ser el Congreso. Vos sabés tanto como yo que el Congreso se forma por delegados de bases que responden muchas veces a grupos partidarios, entre otros los dos grupos que tienen mayoritarios en los comités de bases, el Partido Comunista y el MPP. ¿Tá? Que en la representación electoral, que es mucho más pareja la fuerza, porque lo vemos en el Parlamento, de los tres sectores, en las bases no se da eso. La idea de las bases de Sereñi del 86, aquella reestructura de que las bases eran otra cosa, tenían poder, eso se distorsionó, se fue al corno, porque hoy son militantes partidarios que responden más a su grupo que a la representación de las bases directamente. Hay que hacer una estructura en serio. Se va a poder hacer porque se ha planteado muchas veces y han fracasado con total éxito todos los intentos porque nadie quiere largar la manija, ¿no? Yo creo que el espíritu de autocrítica lo incorporamos todos los sectores, las bases, y de hecho hacia el Congreso no va a haber grandes sorpresas porque el documento que se trabajó durante meses con participación de todos, el documento sobre balance y autocrítica y el segundo documento de perspectiva y líneas de acción, te diría que son bastante buenos. ¿Las 23 páginas, aquellas iniciales, se modificaron? Hubo pulidas de todo tipo. ¿Y la van a publicar? Porque eso está bastante... Claro, porque son documentos que ya los plenarios del Frente avalaron de que sean la base de discusión en el Congreso. O sea, son documentos ya conocidos. Y van a tener que ser, ojalá, más conocidos de aquí al Congreso. Por lo tanto, en ese proceso yo soy bastante optimista, sin perjuicio de que una vez que pase la discusión en el Congreso, la elección de las nuevas autoridades en diciembre, que ganemos el referéndum, el Frente Amplio va a estar posicionado con mucha más potencia y creo que ahí también es un momento donde tenemos que discutir en la interna del Frente cambios en el funcionamiento orgánico que reflejen procesos que se dan en la sociedad, ¿no? De mayor participación, representatividad, cómo se incorpora el tema de las redes. La pandemia ya ayudó bastante, porque hasta los propios comités organizan todo el tiempo reuniones por Zoom mucho más participativas. No es lo mismo estar en el cara a cara, pero viabilizan un montón de reuniones que de otra manera no se podrían estar haciendo. O sea, yo creo que el Frente va a tener en su momento esa discusión para perfeccionar el funcionamiento orgánico. Bien, por acá. Sí, hace unos 30 años aproximadamente, el MPP y el Partido Comunista eran sectores minoritarios dentro del Frente Amplio, ¿no? Después, elección tras elección, fueron creciendo. Al día de hoy el MPP es la fuerza mayoritaria, seguido del Partido Comunista con la figura de Cose, de Andrade, que va surgiendo y demás. Y estos sectores que ahora se están agrupando han perdido su fuerza. Asamblea Uruguay en su momento era un sector muy poderoso dentro del Frente Amplio. Hoy ya ha perdido. La pregunta es, estos sectores que en este momento se están agrupando, senador, ¿qué diferencia tienen con el Frente Liber Sedegni cuando se creó ese sector? ¿Cuál sería la gran diferencia de esta agrupación con esa? Y la segunda pregunta, que es, porque ya aprovecho si no me va a agarrar camino y no me va a dejar preguntar,
Se está discutiendo ahora por parte del gremio de SUTEL sobre el tema de portabilidad numérica. Por pelear te olvidé. Exactamente, que quiere que se suspenda la aplicación de ese artículo. ¿Su sector que están formando ahora está de acuerdo con eso? Bien, 3 puntos. El primero, cuando uno mira 30 y algo de años para atrás, dentro del Frente Amplio, el sector integrado por el Partido Comunista, que era Democracia Avanzada, fue medio Frente Amplio. O sea, no era un sector minoritario. Fue medio Frente Amplio en la elección del 89. 29. 4 senadores. Por lo tanto, no hay que alentar, no digo que No lo haga, aliento, digo, no hay que alentar cucos en estos procesos porque, por ejemplo, el Partido Comunista fue el sector más fuerte del Frente Amplio en su momento y no hubo ninguna catástrofe ni desalineamiento en ningún terreno. Y después el MPP fue también un sector mayoritario ya hace muchos años. Con respecto a, obviamente nosotros no nacemos como este sector que está de alguna manera conformándose, no nacemos de un día para el otro, ni somos... algunos sectores son relativamente nuevos como Fuerza Renovadora, pero todos somos militantes de varias décadas. Y por lo tanto está muy bien que rescatemos los antecedentes de estos procesos. El Frente Liber Seregni sin duda es un antecedente importante. Esto apunta a ser un espacio aún más amplio de lo que fue el Frente Liber Seregni y además con una lógica de actualización y renovación. El Frente Liber Seregni se conformó hace más de una década y, bueno, ahora ha cambiado mucho el panorama político, las formas de hacer política, la forma de relacionamiento con la sociedad, etcétera. Y, bueno, aspiramos a hacer, en todo caso, tomando como un antecedente importante lo que fue el Frente Liber Seregni, una experiencia superadora en el buen sentido, respetuosa de ese pasado, digamos, pero superadora para hacer todavía más potente esta ala progresista ¿No hay un dentro del Frente problema Amplio. allí y es que por lo general el sereñismo se lo atribuye todo el Frente Amplio? Por supuesto, ojalá haya mucho sereñismo en todo el Frente Amplio, que uno se llame sereñista, popular, participativo, no significa que sea exclusivo ni mucho menos, ¿verdad? Son un tema más bien de cómo se posicionan los énfasis, el perfil. De todas maneras, este sector que estamos, este espacio de coordinación que estamos conformando, todavía no tiene nombre. Así que no nos apresuremos. Bueno, está. No nos Todavía no hay apresuremos. nombre. Bien. Vamos a tener que encontrarle un nombre y no va a ser sencillo por ser respetuoso también Claro. de todas estas cosas. Nos va a ser un desafío importante. En realidad un desafío para la interna del Frente, ¿no? Para su propia interna. Sí, está Porque muy bien. para él afuera el nombre que ponga no Mire, le va a cambiar nada. Pero... Esta coordinación que creemos que potencia los sectores, como decía Alfredo, potencia el Frente Amplio, no se crea en oposición a las otras, porque para que el Frente Amplio se fortalezca, se tienen que fortalecer todas las sensibilidades que O sea, ¿es un gol al centro? Lo que hablábamos el otro día. ¿Se necesita ojalá sea un fortalecer el golazo. centro? Ojalá sea un golazo. Mario, Permitime para que no La quede portabilidad colgado, porque numérica. viste, tenía Yo razón te dije, él. viste sí. que me iba a pelear. Tema No, portabilidad. sí. Mirá, tuve oportunidad de trabajar un poco en el área de las telecomunicaciones hace más de 15, 16 años. En aquel momento la portabilidad era un tema, porque era un factor de competencia entre empresas de telefonía móvil, básicamente, porque cambiar el número era un drama. Hoy cambiar el número se resuelve con un WhatsApp. Por lo tanto, la portabilidad ya no es un factor relevante de competencia, porque tú pasás de una empresa a otra, cambiaste un número, mandaste un WhatsApp y ya todo el mundo te reagendó. Entonces, la portabilidad del número ya no tiene un valor competitivo y gastar varios millones de dólares para instalar algo que no tiene ya valor no parece razonable. Por eso es que nosotros también vemos negativo esos artículos de la ley de urgencia. Mario, demos por bueno el análisis que vos hiciste acerca de que en un año y medio de gobierno, recién hace muy poquitos meses, la oposición pasó a la ofensiva con datos bien concretos, ¿verdad? Las 800.000 firmas se impone por sí mismo y todo lo que políticamente implica ese hecho, pero además vos lo que señalabas, otros asuntos que tienen que ver con problemas vinculados a la economía, el empleo, el salario que está cayendo para buena parte de los trabajadores uruguayos, la economía, los aspectos sociales en general, el puerto que vos metías, ¿no? Probablemente el puerto
no habite tanto en la consideración cotidiana del público, y eso es algo que desde la perspectiva política ustedes deberán lograr, etcétera. En este contexto, ¿verdad? La izquierda, por primera vez, y las fuerzas sociales, históricamente aliadas, logran poner de alguna manera una incidencia clara en la agenda política. De gusto uso esta palabra. Hay una especie de enredo acerca de, y ahora tenemos que elegir presidente, y cómo será el presidente, y el plenario, y los comités de base. De alguna manera, ¿no es desaprovechar que la pelota está picando en el área para meterse en una discusión que a las grandes mayorías poco le interesa, y que probablemente eso, discutir cosas que a las grandes mayorías no le interesa, es lo que provocó o ayudó a provocar la derrota electoral del Frente Amplio? Me gusta mucho esa pregunta porque son desafíos. Las organizaciones políticas tienen los procesos de renovación de autoridades y demás, como los gobiernos tienen dificultades cuando se le caen 4 ministros en un rato. El asunto ahí es que depende cómo se haga. Si todo el proceso que nos lleva al Congreso de una discusión inevitable, que es la de la autocrítica y la de la perspectiva, y el proceso de elecciones, que también es inevitable, necesitamos recomponer el equipo de conducción del Frente Amplio. Si eso se hace en base a internismo, a mirar para adentro y rasgarnos las vestiduras para adentro y mordernos los pedazos para adentro, por supuesto que es un desperdicio de oportunidad, pero si eso se hace de cara a los procesos políticos hacia afuera, lo que es el referéndum y lo que es el fortalecimiento del Frente Amplio, tenemos que tener la capacidad de poner estos procesos poniendo proa a la disputa del referéndum y a la disputa política que tenemos con el gobierno, que es más estructural, que va más a largo plazo. Así que yo soy optimista, ¿sí? Soy optimista de que tanto el Congreso como las elecciones van a ser ámbitos abiertos, de discusión franca, de participación, de representatividad, que contribuya a el camino que nos lleve, por ejemplo, a ganar en el referéndum. Y quiero hacer un paréntesis con el tema puerto, porque, claro, si uno dice combustibles, la gente enseguida dice, me están tocando el bolsillo, la siente inmediatamente. De hecho, ¿no? incidió mucho en el último tramo de la recolección de firmas. Es una interpretación. Según muchos analistas, ¿no? Sin duda, que subieron 16 pesos el combustible y ahora tuvimos un alivio de medio peso. Pero, en todo caso, la gente ve directamente su impacto en el presupuesto familiar o en la producción, en los sectores que utilizan combustible como un factor importante. El tema del puerto capaz que no se ve, pero está en la vida cotidiana de la gente. Sí, desde ya. ¿Qué pasa con el puerto? Estamos hablando de esos que suben y bajan los contenedores de los barcos, ¿no? Por ahí sale la exportación del Uruguay, una inmensa proporción de lo que se produce, del sector agropecuario, del sector industrial. Y si eso se encarece porque generaste un monopolio, para que gane ese monopolio, se encarece. Pero ya estaba encarecido, porque de hecho mucha producción del Uruguay salía por otros lados, no necesariamente por el puerto. El puerto de Montevideo no es un puerto barato, era un puerto caro. Ahora va a ser más caro. Esto, lejos de resolver el tema de los costos del puerto, lo va a encarecer para que gane esa empresa. No hay monopolio en el mundo que baje los precios. ¿Y quién termina pagando eso? Bueno, la producción y en particular los segmentos más débiles de la cadena productiva, ¿no? El productor rural pequeño, el trabajador. Entonces le afecta en términos de hacer menos competitiva la producción, afecta en términos de empleo. Y después afecta, porque por ahí también pasa todo lo que entra, ¿no? Cada vez que un uruguayo o una uruguaya va al supermercado, va al almacén, va a la tienda y compra vestimenta, alimentos, electrodomésticos importados, va a estar pagando más para que esa empresa gane. O sea que también se perjudica las familias que compran todos los días en el supermercado, en la tienda, ¿verdad? Productos importados. El 60% de lo que hay en las góndolas de los supermercados son productos importados. Así que vaya si lo del puerto, que va a encarecer cómo vendemos y va a encarecer lo que compramos, le afecta directamente al bolsillo de las familias uruguayas. Una consulta, porque la verdad no sé sobre este tema.
¿el cambio de la portabilidad numérica supone un gasto para Antel? Claro, porque son ¿Por temas qué? de software sobre todo, ¿no? Pero Y que, de administración de un proceso en donde si uno cambia de ¿y compañía... sabe cuánto? ¿De cuánto estamos Creo hablando? que se manejaba una estimación de unos 6 millones de dólares. Bien, está bien. Lo pregunto porque Pero el honestamente mundo de no lo la sabía. informática es la dimensión desconocida. Uno arranca con un presupuesto y después puede ser bastante más. Pero esa es la estimación que yo he escuchado. Y la Bien. duda histórica, si fuera algo ¿Qué? tan notoriamente malo, ¿por qué las actuales autoridades, y ya sin sentido, ¿verdad? Porque con un WhatsApp simplemente... ¿Por qué las actuales autoridades se meterían en un baile que no es bueno para la empresa, no es bueno para el país, no es necesario y además le cuesta plata? Yo doy argumentos en base a lo que he leído, a lo que conozco, a ver las experiencias internacionales, el por qué el gobierno se embarca en esas cosas. Pero nunca lo no la conversaste puedo con un responder. senador del Partido Nacional que No te la diga, puedo no, responder. mirá, Mario, esto es bueno por Es que esto, por no, esto y por es esto". que, a decir verdad, la LUC no fue generada en diálogo con los propios legisladores de la coalición. La LUC vino como un proyecto que entró a los pocos días de gobierno, se hizo en la órbita del Ejecutivo o eventualmente de alguna empresa pública. No podría contestarte el por qué se embarcan en ese tipo de procesos. El presidente lo hablaba en la campaña electoral como un símbolo de libertad. Exacto. De las cosas que él quería hacer, de los cambios, libertad, la portabilidad numérica, era como... Y de favorecer la competencia. de favorecer como te Ahora, decía, la era competencia un parece tema que es ideológico. importante era. ahí. Mm. Sí, es ideológica hasta por ahí nomás, porque en el puerto dejó de ser ideológica. Sí, sí, sí. Ya la competencia dejó No, no, de ser claro. un objetivo Por supuesto. y se favorece un Pero vos monopolio. fijate que un monopolio como una empresa petrolera hubo que capitalizarlo en 800 millones de dólares, entonces ya no se sabe si hay que ser competitivo o no hay que ser competitivo, ¿no? Estamos hablando de una empresa petrolera como ANCAP que se fundió sin competencia. ¿Cuál es la receta, entonces? ANCAM no se fundió. No, porque No se se capitalizó fundió. en 800 millones. Y es un tema de manejo financiero, No, bueno. no es que haya habido un agujero de 800 No, bueno, un manejo financiero. Y en todo caso, ANCAP es lo que es monopólico es la refinería del Refinación. petróleo. Bueno, está bien. No el petróleo. Ojalá No. tuviéramos petróleo. Bueno, pero en el 2019 tampoco se subió el combustible en todo el año electoral por parte del Frente Amplio. De hecho, no Y se eso fue ajustó en enero. anunciado por las autoridades del Ministerio de Pero desde el Industria 2018 que no se... varios meses antes Claro. de saber el resultado electoral. O sea que en todo caso iban a ser las mismas condiciones ganara quien ganara las elecciones. Y no podía pasar de pronto que ese precio que se Pero estaba además manteniendo, se no hubo una dio en pequeña un diferencia. proceso, fíjese, el petróleo en 2019 estaba bastante más alto que lo que estuvo después en el 2020. Pero bajó bastante también, más alto. osciló. Bajó muchísimo en 2020 y ahora volvió a subir. Claro. Pero en 2020, parte de los famosos ahorros que festeja el gobierno, creo que son como casi 200 millones de los 600 millones que el gobierno festeja, se derivan de la caída del precio del petróleo a nivel internacional, 2020 comparado con 2019. Ahora, Vergara, ¿qué Y lugar hay que tiene? cerrar, Vero, breve, Sí. por favor. ¿Qué lugar tiene en ese documento o en este proceso ANCAP, que es un tema recurrente? La regasificadora. Usted hablaba de, bueno, se va a cerrar la autocrítica, pero hasta hace muy pocos días estaba el propio Danilo Astori diciendo que la regasificadora era inviable. Y uno lo escuchaba unos días antes a Mujica decir, los que dicen que es inviable están diciendo una chantada. ¿Qué lugar real tiene estos debes del Frente Amplio? El documento inicial y después los documentos que se fueron puliendo, digamos, en el camino con respecto a la autocrítica, incorporan estos temas. Y aún así, siempre es legítimo también que los distintos sectores o las distintas personas dentro del Frente puedan tener o mantener visiones diferentes. Pero no están ausentes, no miramos para el costado, no chiflamos para el costado. Nosotros desde la campaña de la precandidatura y después la campaña electoral y demás, fuimos autocríticos en varios de estos procesos. No quiere decir que todo Sí. que sea unanimidad dentro del Frente. Usted y su obviamente. sector en particular, pero muchos otros no. Y bueno, Senador, volveremos a hablar en octubre, entonces. O antes. cuando ustedes dispongan. ¿cómo No, pensando en estos temas concretos por los cuales el se le Congreso, preguntó ni que hoy, hablar, obviamente, sobre ni el que hablar, Congreso. ni que hablar. Muchas gracias por habernos Mucho optimismo acompañado. te veo. Hacemos una pausa y ya venimos.